Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por haberle dado clic o play a este video. Mi nombre es Mario Ernesto y soy un tapicero activo. Les comparto videos muy a menudo de tapicería en este canal, así que si usted es nuevo no se le olvide suscribirse y darle clic a la campana. De esa manera usted se va a mantener al día actualizado en cuanto a todo el material que yo estoy compartiendo en este canal. Como siempre, el propósito de este canal o de mis videos es darles idea a ustedes sobre lo que es tapicería, y este video no es la excepción. Este es un Corvette año 2002 y usted se preguntará qué es lo que le va a hacer. Bueno, es muy simple. Voy a estarle tapizando todo lo que es el asiento, o sea, la parte de abajo, y voy a estarlo tapizando en cuero y vinil. La mayoría de los Corvette del año 2000 en adelante, los asientos son muy similares, la forma que tiene. Usted puede ver ese asiento, el forro está todo ya destruido, y por lo que se puede ver a través de la fotografía, también la espuma. Vamos a estar trabajando en eso y ustedes van a ver todo el proceso que lleva este trabajo. Y empezamos. Este es el asiento, ya lo quité, no les mostré cómo quitarlo, es bien sencillo. Ahí pueden ver ustedes el forro viejo, ese es normal que pase, es normal con el tiempo, sea vinil, sea cuero, eso va a pasar. Ha encogido la funda de atrás, aquí ha encogido la piel. Vamos a corregir todo esto antes de empezar a desarmar el asiento. Es bien importante corregirlo. La espuma ahí está bien deteriorada, usted la tiene que arreglar. Usted puede poner la funda arriba de esa espuma, pero es aconsejable repararlo. Aquí está, esa agarradera tiene un clic, usted va a quitarlo, ahí tiene un tornillo y sale ese plástico. Van a necesitar un desarmador como tipo L, lo ponen ahí, ustedes van a ver un clic y lo ponen ahí y lo empujan, sale el clic, note ahí está el clic en el desarmador. Usted tiene que poner ese clic en esa agarradera para atrás. Trae dos tornillos, aquí tiene uno y enfrente tiene otro tornillo. Ya con esos tornillos quitados sale este plástico y simplemente desconecta. Aquí el asiento trae como una grapa, viene como engrampado, y a la misma vez trae como un hilo a todo alrededor. Ese hilo viene amarrado, usted tiene que desamarrarlo, pero antes usted tiene que quitar las grapas que trae la parte de atrás del forro. Ahí está el hilo, lo puede ver usted, tiene nudo, usted va a deshacer ese nudo, no corte el hilo porque usted puede utilizar esa parte. Y ya solté el nudo de la funda del asiento, aquí trae una grapa. La mayoría de Corvette traen esa grapa, los asientos del 2000 en adelante. Este forro ya está listo para salir y sáquelo con la espuma. Antes de eso vamos a corregir. Se recuerda que les mencioné que era importante corregir la funda. ¿El por qué? Bueno, es cuero. El cuero con el tiempo tiende a encoger. Y es por eso que se corrige la funda si es que usted la va a usar de plantilla o de molde. Yo voy a usar esta funda vieja para cortar la nueva, así es que es por eso que yo la corregí. Saco esto y también voy a corregir la parte de atrás, siendo que ha encogido mucho. Y ahí ya está esa parte. Si ustedes notaron, yo corregí pero corté la banda, pero está marcado lo que le voy a dar de aumento. Descoso todo, así como descosí, así descoso esto también, y ahí está. También hay que descoser esto. Si ustedes notan, yo estoy marcando ahí porque eso es lo que ha encogido la piel en ese lado. Eso es lo que yo le voy a dar de aumento. Ahí yo ya tengo la parte plisada. Y ahora voy a descoser todas estas piezas. Es necesario descoser todas estas piezas o cortarlas o separarlas. Depende. Yo las puedo cortar sin necesidad de separarlas. Ese es el cuero que voy a estar utilizando. El cuero que va a ir en el plisado es un poco diferente, es perforado. La cámara no lo alcanza a captar bien. Usted va a medir esa pieza, ese plisado. Y si ha encogido, usted le tiene que dar aumento. No lo vaya a cortar igual.
Aparte de eso, digamos de que la parte esa no ha encogido, pero usted lo va a ponerle muchas costuras. Al ponerle muchas costuras le va a encoger media pulgada. Usted tiene que darle esa media pulgada más el aumento para la costura. La espuma que ustedes ven ahí, esa espuma blanca, es de media pulgada de grueso. Voy a estar utilizando espuma de media en lo que es el inserto o la cara del asiento. El marcador que yo estoy utilizando es un marcador gris. La tinta de ese marcador sale con agua caliente, un desgrasador o gasolina. Es especial para viniles o cuero. Parece que tengo videos en donde he hablado de ese tipo de marcador. Después de que yo marqué esa pieza, yo le corto. Y si ustedes notaron, le di aumento, le di media pulgada de aumento. Eso es para la costura. Cuando yo una todas esas piezas, les tengo que agarrar media pulgada con la costura. Ahí ya tengo esa parte y esta es la parte de los plisados. Todas esas costuras ustedes las tienen que poner. Ese es el diseño que trae originalmente. Como no voy a hacer el respaldo, el diseño tiene que ir igual. Si usted va a hacer el respaldo, muchas veces el cliente le va a pedir cambiarle el diseño, ya sea en vez de 1 pulgada de ancho cada plisado, pueda que sean 2 pulgadas y así. Pero como estamos haciéndolo original como viene, ahí están las primeras costuras. Usted va a coser lo más derecho que se pueda. Para eso usted tiene que tener un poquito de práctica. Y le pongo una costura. Yo sé que la parte de enfrente, la parte de atrás es derecha. La parte de enfrente lleva una curva pequeña. Aquí le marco enfrente porque no va derecho. Estoy utilizando un gis o tiza del que usan los profesores en la escuela. Le puse la regla y le corté, le marqué derecho la parte de atrás. En los lados lleva una pequeña curva. Yo simplemente lo pongo le doy vuelta, lo doblo y pongo costura sobre costura y le marco para que ambos lados salgan simétricos. Ahí ya está eso. Voy a llevarlo a la máquina. Pero antes de eso yo tengo que lo voy a poner acá simplemente para asegurarme, y ahí puede ver usted de que le di aumento y ya está a la medida. Ok, lo que sigue ahora, lo que usted va a hacer ahora es va a cortar todo lo que es cuero, o si es vinil o tela, y a todas las piezas, en este caso son la cara o los insertos, usted le tiene que dar media pulgada de aumento a todo alrededor, más lo que ha encogido. Si ha encogido media pulgada, usted le va a dar media, lo que encogió, y media de aumento para la costura. No lo corte igual al viejo, a la parte vieja, porque ha encogido. Si es que ha encogido, note ahí, le di mucho aumento, la media pulgada más lo que ha encogido. Bien importante eso. Así usted va a marcar las piezas que han encogido, todas las piezas. Yo ya las marqué. Ahora lo que hago es corto alrededor, y es mucho más fácil ponerle espuma cuando está unida las piezas. Solo le voy a poner espuma de media pulgada también a estas piezas. Le pongo pegamento. La espuma ya tiene pegamento y simplemente las pego. Me aseguro que quede bien. Y ahí está. Lo que sigue ahora, usted va a separar todas esas piezas y la va a cortar. Como ya le dio el aumento cuando lo marcó, usted simplemente va a cortar sobre la marca. Yo siempre le doy aumento ya en la marca y le pongo esas pequeñas marcas. Esos son guías para la costura. Ya tengo una, así voy a cortar todas esas. Ya están cortadas todas, todo es de cuero. Ahora vamos a cortar los lados. Los lados, la banda, la parte de atrás por lo general es vinil en Corbett. Voy a descoser ese listing, esa cercha, porque la voy a utilizar de nuevo. Trae un hilo adentro y se acomoda bien. Aparte está en muy buenas condiciones, es por eso que voy a utilizar esa misma cercha. Ahí está.
Voy a separar esto porque no es una sola pieza. En muchas ocasiones yo las corto, utilizo la tijera, en muchas ocasiones las descoso. Todo depende de cómo esté el material. Note, aquí estoy cortando. Y aquí estoy cortando. Y ahí ya tengo separada lo que es la banda. Aquí tengo el vinil. En vez de espuma de media, le puse espuma de 1/4, espuma de 1/8 de pulgada. Siempre es aconsejable ponerle espuma a las bandas para que duren un poquito más. Y lo marco. Acuérdese, si no ha encogido, nomás déle media pulgada de aumento y póngale todas las marcas. Si ha encogido, usted le va a dar lo que encogió más la media pulgada de aumento. Si es que lo va a cortar como yo lo estoy cortando. Muchas veces yo lo corto así y muchas veces yo lo corto sobre la espuma. Y ahora recorto acá. Son 2 piezas de estas, una derecha y una izquierda. Y ahí las tengo ya. So voy a cortar otra, simplemente le doy vuelta y la marco. Y hago lo mismo acá. Media pulgada de aumento, media pulgada de aumento. Y ahí tengo esas piezas, ya las corté. No les mostré cómo cortarla porque ustedes ya pueden discernir. Aquí ya tengo lo que son los lados, 2 lados. Y aquí tengo todas las demás piececitas que van al lado. Ustedes ya vieron las que van en la parte de arriba. Y lo que sigue ahora es ir a unir todas esas piezas. También corté un vinil sin espuma. Ese va a ir en lo que es la parte de atrás. Bueno, voy a poner una costura todo alrededor a esta. Y si notan, estoy cosiendo sobre la marca porque ya tiene el aumento. Ahí está. Voy a cortar muy pegadito a la costura. Y hago lo mismo en la parte de enfrente. Voy a hacer lo mismo acá. Le voy a poner una costura a todo alrededor. En muchas ocasiones yo no le pongo esa costura. Todo depende de lo que usted vaya a unir o a coser. Es así. Ahí ya la tengo yo. Y voy a hacer lo mismo con todas las demás piezas que tienen media pulgada de espuma. Todas las piezas que van en la parte de arriba del asiento. Voy a ponerles esa costura. Y ahí está. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, vamos a empezar a unir pieza por pieza. Agarramos la pieza que va enfrente con la que sigue, que es esa. Te las va a unir, les va a agarrar la media pulgada de aumento y ahí está la primera. Ahora va a unir la que sigue. La que sigue es más ancha y siempre le va a agarrar media pulgada y ahí está. Ok, ahora va a unir la que lleva las costuras. No sé si alcanza a distinguir el vinil ese, que es uno es perforado y el otro es liso. Perdón, el cuero. Le hago unos cortes simplemente para que se amolde mucho mejor a la forma que tiene la pieza de abajo. Y ahí está. Le hago un cortecito pequeño acá. Lo mismo acá. Y ustedes ven esta tira de material blanco. Este es un velcro. Lo venden por rollo en Estados Unidos. Este es más o menos el que traen los asientos originales. El forro original. Muchas veces utilizo el velcro viejo, pero en esta ocasión es mucho mejor utilizar el velcro nuevo. Muchas veces se pega y queda bien también, pero yo prefiero en esta ocasión ponerle velcro. Y ahí tiene una tira de velcro. Voy a hacer lo mismo con la siguiente que lleva velcro.
Y allí está. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, coser los lados. Asegúrese que las marcas que usted le puse den una sobre la otra. Y así se va a ir uniendo todo eso. Espacio, espacio. Y ahí está. Tengo un lado cosido. Ahora voy a unir, ponerle velcro. Y ahí está. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, coser el otro lado. No les mostré cómo hacerlo. Ya ustedes van a discernir cómo se hace. Les mostré un lado. Y ahora lo que hago es coser acá. Esa es la parte que va atrás y simplemente le estoy doblando. Ahora esa parte yo la uno al inserto. Acá lleva una especie de un refuerzo porque ahí va engrapado. Le voy a poner vivo ya hecho, que es mucho más fácil. Y lo engrapo, ya está reforzada esa parte. Bueno, ya tengo el inserto. Ahora lo que sigue es unir todo lo que va a ir alrededor, la banda. La primera parte la banda está compuesta en 3 partes. Y ahí está, pero lleva otra más en la parte de abajo, que es la que hace que agarre la forma, más que todo abajo. Y como tiene marcas, me voy basado en esas marcas, cosiendo. Asegúrese que las marcas le den, de lo contrario la funda le va a quedar torcida. Y ahí está. Hago este corte siempre acá, lo hago acá también, simplemente para eliminar los bordos. Ahora, ¿se recuerdan esa pieza que descosí? Bueno, la vamos a reutilizar acá. Y me voy cosiendo, cosiendo. Así, despacio. Y aquí tiene que llegar a la otra punta. Ahí está ya. Bueno, ahora vamos a cerrar esta funda. Vamos a empezar de acá y agarrarle media pulgada de aumento. Si usted no está seguro de lo que está haciendo y terminó de coser el inserto y terminó de unir todas esas piezas que van al lado, bueno, lo que usted puede hacer a continuación es ir a medir todo eso en la espuma antes de unirlas. Como yo sé que eso va a quedar, simplemente uno esas piezas. Tanto el inserto como lo que va al lado ya está unido. Ahora le voy a poner una sobrecostura en el inserto. Y después lleva otra sobrecostura en la banda. Y así me voy. Usted tiene que tener práctica para poner esta costura. ¿Qué pasa si usted no tiene práctica? Bueno, no va a pasar nada. Usted va a terminar de coser eso. Pueda que la sobre doble costura no se vea tan bien cuando la funda ya esté terminada. Es todo. Pero usted la va a coser. Importante que eso se vea derecho. Y ahí me voy cosiendo yo. Despacio, despacio. Estiro el material hacia los lados de la aguja. Siempre se hace eso cuando se va a poner una doble costura. Y ahí usted puede ver. ¿Qué tan rápido va a coser usted? Bueno, todo depende de la práctica que usted tenga. Si no tiene práctica, no se preocupe por el tiempo.
Lo más importante es de que usted lo haga bien. Y ahí ya está terminado la primera costura. Vamos a ponerle otra costura en el lado opuesto. Detengo el hilo y me voy cosiendo. Remato siempre y aquí me voy ya cosiendo. Ahí puede ver usted. Interesante, ¿verdad? Casi tenemos esta funda ya cosida. Faltan dos cositas más de esta costura, pero ya es mínimo. Ahí ya está. Usted no me vio cortar estas piezas de vinil. No me vio, pero simplemente son de 2 pulgadas de ancho. 2 pulgadas de ancho por 16 de largo. Es fácil, como les mencioné, usted va a discernir. Tiene el forro viejo, se le va a hacer mucho más fácil. Cuando no tiene el forro viejo, si usted está iniciándose, puede que ahí se le complique un poco, pero hoy en día hay tanta información en el internet que usted nomás es cuestión de que busque y usted le va a hallar cómo hacer ciertos forros en caso que no traiga la funda vieja. En este canal yo tengo más de 800 videos públicos que sin duda a usted le van a ayudar muchísimo. Si se le hace difícil, váyase a las listas de reproducción y ahí va a ver más o menos de qué se trata esa lista, y dependiendo de lo que usted ande buscando es así como usted va a cliquear o a darle play en esa lista. Bueno, ya cosí el forro, ahora vamos a reparar la espuma. La espuma aquí se ha abierto, es normal, el hierro, el cliente se sienta, tanto sentarse, tanto sollar ahí, es normal que se rompa. Ya reparé esa parte, pero noten aquí está un poco rajado. Le ponemos pegamento y la parte ahí se ha comprimido mucho, casi tiene el mismo volumen de espuma, pero usted le pone la mano y se siente bien comprimido. Vamos a reparar esa parte con espuma de 3 libras de densidad y le ponemos pegamento. Para esto hay que ponerle bastante pegamento, y como la espuma está bien sólida, va a estar un poco difícil que se amolde. Usted la tiene que dejar secar y le vamos a cortar acá y le vamos a ir haciendo la forma que tiene la espuma vieja. Ahí ya está, y vamos a recortarle acá y vamos a recortarle todo acá. Ahí está. Estamos dándole la forma poco a poco. Todavía nos falta. Casi tiene la misma altura. Más bien, como usted puede ver, tiene la misma altura. ¿Será suficiente dejarlo así? Si usted nota, la parte de abajo se ha comprimido. Tiene la misma altura. Pero como está comprimida la parte de atrás, vamos a agregarle otra capita más de espuma para que quede ya un poco más alta, pero el forro, como a la espuma de ese lado está comprimida, el forro la va a apretar y ya va a quedar a la misma medida. Le ponemos pegamento y hacemos lo mismo con la espuma de 1 pulgada de grueso. Le damos un poquito de aire para que seque rápido y lo pegamos. Y le damos la forma. Parece mucha espuma, parece que va a quedar muy alto, pero acuérdese que la espuma que está abajo está comprimida.
el forro va a bajar la espuma nueva y ya se va a ver bien. Usted le va a pegar una lijada. El lijador que yo estoy utilizando es un raspador de queso. Tengo herramientas para lijar, pero ustedes me han visto que yo utilizo mucho ese raspador de queso en los videos. Simplemente para que no haya una excusa que usted no puede reparar la espuma. Ahora la lijo. Y lo interesante de utilizar esta herramienta es de que todo lo que usted lija no vuela, inmediatamente cae en la mesa o en el piso. Si usted utiliza un desvanecedor neumático, puede que cuando lo lije todo eso vuele, ande en el aire. Y ahí casi tengo eso ya. Le damos los toquecitos maestros. Hacemos lo mismo aquí. Y ahí está. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, voy a ponerle espuma acá de media pulgada y esa espuma va a ir doblada. ¿Para qué? Simplemente para que levante. Lo hacemos lo siguiente. Así. La espuma tiene una telita y esa tela queda por fuera. Ahí, no sé si la alcancen a ver. Bueno, arriba de eso le vamos a poner una tela. ¿Para qué? Para que el hierro o el resorte del asiento no corte esa espuma. No haga lo que pasó anteriormente. Queremos reforzar bien la parte de abajo del asiento. Usted le puede poner cualquier tela, es más, puede utilizar vinil. Lo importante es que proteja esa parte. Y usted va a moldar lo que es el material a la forma que tiene la espuma. Espacio. Y usted puede ver el proceso allí. Ahí ya está. Le pongo pegamento a la espuma de media pulgada y eso va a ir en la parte de arriba. Usted dirá a lo mejor por qué no le puso la espuma que le puso abajo arriba. Si le pongo eso arriba lleva velcro y pueda que pierda un poquito la forma. Y yo lo que quiero es que levante. Al ponerle espuma abajo va a levantar, más la espuma de que le pongo arriba va a levantar. De eso se trata. Moldo esa espuma y le vamos a recortar acá, dándole la forma. Ahí va un velcro. En donde va el velcro tiene que quedar libre. De lo contrario el forro no va a pegar. Si no pega el forro, no se va a moldar a la forma que tiene la espuma. Y no se va a ver bien. Ok, ya tengo los lados. Le recorto acá, no necesito esta espuma. Y hago lo mismo acá. Perfecto. Me faltan unos cortecitos más, que es en donde va el velcro. Son 2 cortes. Ahí tenemos uno. Y vamos a hacer el otro. Ahí está. Bueno, ya tenemos listo eso. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, vamos a armar esta funda. Aquí le recortamos. No necesito espuma extra ahí. Esa es la parte de atrás. Ahí va el respaldo. Y vamos a unir, a poner este forro. Como tiene velcro, el proceso es bien fácil. Si no tuviera velcro, usted tiene que utilizar varillas. Al utilizar varillas, usted tiene que utilizar grapas. Pero el velcro va a pegar muy bien acá. Tenemos un lado y usted se está dando cuenta cómo se amolda. Si usted compra una funda ya hecha, el proceso que va a seguir es este. Usted no va a cortar, no va a coser, pero este proceso usted lo tiene que hacer.
Pongo el velcro y me aseguro que pegue y lo voy sobando. Si usted nota que el forro está torcido, arréglelo, acomódelo, no siga antes de arreglarlo. Después se le puede hacer un poco más complicado si es que lo quiere arreglar. Y ahí está la parte de enfrente. Si usted nota que el forro está quedando un poco arrugado, no se preocupe. Preocúpese cuando cuando la funda ya está puesta en el asiento y le quede arrugado. Ahí preocúpese. Pero aquí no, en este proceso no. Tiene que jalar abajo, jalar a los lados y ahí le van a ir saliendo las arrugas. Hay forros en cuero que cuando usted lo compra de la agencia le van a quedar arrugados. ¿Por qué? Porque la piel con el tiempo tiende a encoger. La piel que utiliza en la agencia con el tiempo tiende a encoger. Y al darle el sol, el proceso de encoger es más rápido. Al tiempito, esas arrugas se desaparecen. Este forro era de la agencia y si usted notó cuánto había encogido. El forro, a lo mejor cuando estaba nuevo el automóvil estaba un poco flojo, pero después se encogió bastante. Eso es normal. Ahí me puse la espuma. Me aseguro que la espuma esté bien en donde tiene que ir y empiezo yo a hacerle el terminado en la parte de abajo. ¿Se recuerda que ahí llevaba un nudo ese hilo? Bueno, yo tengo que hacerle ese nudo. Lo jalo, note, lo jalo y se acomoda. Jalo lo más que pueda, no lo más que pueda, lo necesario. Y le hice el nudo. Ok. Cuando yo le hice el nudo, acá lleva unas grapas. Esas grapas yo las corté. Y ahora tengo que ponerle grapas nuevas. La grapa que estoy utilizando y la grapadora las venden en Estados Unidos en cualquier tienda donde venden productos de tapicería. Si no las tiene ahí, usted puede comprarlas en Amazon o eBay, que son mucho más baratas. Ahí está. Ya casi está listo. Hay que pegar una sobada, hay que acomodar bien esa funda. Y aquí tengo el plástico ya conectado. Este plástico lleva 2 tornillos y un tipo clic. Bueno, usted se va a asegurar de que todo eso esté bien. Aquí lleva un hoyo. Ahí está el hoyo. Golpeamos acá, agarró el clic y vamos a atornillar. Vamos a poner el tornillo de enfrente. Y ahí está. Ya casi tenemos este forro listo. Vamos a poner el clic acá. Usted nota, de ahí lo saqué, lo pongo con una pinza y ahí está puesto. Muy importante. Si no pone ese clic, como va, cuando el cliente jale esa palanca, se va a salir. Ahí está. Este forro ya está listo. Lo que sigue es ponerle un poquito de agua caliente. Aire caliente no lo necesita, nomás un poquito de agua caliente y limpiarlo, es todo. Pero ahí está. Lo puse un poquito al sol. El cliente prefirió no cambiar lo que era la parte del respaldo, nada. Dice que después lo va a traer. Pero le hice la parte de abajo que estaba bien deteriorada. Se ve mucho mejor. Es cuero. Y ahí lo pueden ver ustedes. El procedimiento para esto, ustedes lo vieron completo. El propósito de mi canal es simplemente darles idea a ustedes sobre cómo pueden hacer este tipo de trabajo. Especialmente si usted se está enseñando en tapicería. Lo que yo pretendo con mis videos es que usted se ahorre ese tiempo. Este es un Corvette año 2002 y les he mostrado cómo reparar el asiento. Corvette del 2000 en adelante el proceso es muy similar. El respaldo lleva un poquito más de trabajo, más que todo en las cabeceras, la parte de arriba, pero si usted tiene el forro viejo, utilícelo como molde. De esa forma usted se ahorra todo ese tiempo de estar marcando. Muchas veces el cliente le cambia el diseño al asiento y al respaldo. Si ese es el caso, bueno, el forro viejo ya no nos sirve. Tenemos que marcar conforme a la espuma, conforme al diseño que el cliente quiere.
Muchas gracias por haber visto este video. Si usted es nuevo en este canal, bueno, yo le invito a que se suscriba. No nomás suscríbase, dele clic a la campana. Y si usted tiene tiempo suscrito en este canal, asegúrese que tenga la campana en forma de noticia para que todo video que yo comparta le llegue una notificación a usted. Muchas gracias. Mi nombre es Mario Ernesto. Yo soy un tapicero activo. Yo vivo de la tapicería. Así es que muchas gracias por haber visto este video. Los veo muy pronto en un otro video. Hasta luego. Chao, chao.